Oronjoy fue uno de los pueblos más afectados en la época del terrorismo. Anteriormente pertenecía al distrito de Chungui. En la actualidad es un distrito nuevo. Este es un distrito muy distante, pues para poder llegar se necesita realizar un viaje de 6 horas en movilidad, partiendo de la ciudad de Huamanga hacia la provincia de Andahuaylas en Apurímac, y 9 horas de caminata para al fin llegar a Oronjoy, capital del distrito. Ya hemos recorrido buen kilómetro, venimos desde Apurímac, Andahuaylas, llegando al distrito Andarapa, con 3 horas con vehículo. Luego estamos bajando toda esta bajada de 4 horas de caminata hacia el puente Santa Rosa, que es limita entre Ayacucho con Apurímac. Y luego llegando al puente, la subida, parece cerquita, está 8 horas de caminata. Así nosotros sufrimos. Más adelante ahí están bajando niños, señoras con sus asímilas. Es de toda la historia. Aquí así caminamos. Los profesores, enfermeros, enfermeras, así van caminando a estos lugares para poder brindar sus servicios profesionales. Es el costo que pasamos. Por su inaccesibilidad, es uno de los distritos menos atendidos por el Estado, pues las largas horas de caminata por lugares accidentados hacen que sean pocos los profesionales que deseen laborar en este distrito. Oronjoy está ubicado a 3.394 metros sobre el nivel del mar. Tiene 14 comunidades, entre 1.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 1.857 pobladores, quienes día a día sufren las consecuencias de ser un distrito olvidado. Aquí estamos en la comunidad de Mollebamba, que es parte del distrito de Oronjoy. Acá nos estábamos limitando con Apurímac y Incahuasi. Este lugar, las necesidades son múltiples. No tenemos servicio básico. Acá estamos en la infraestructura educativa que no cuentan las instituciones, y a nivel de distrito contamos 5 colegios, los cuales no cuentan con infraestructura educativa. Asimismo tenemos 3 puestos de salud, pero a nivel del distrito mismo en capital existe puesto satelital. 3 años estamos pagando ahí. Y las consecuencias, los profesionales que vienen desde el Andahuaylas, de Ayacucho, pasan múltiples problemas por el acceso que no existe para nuestras comunidades. Actualmente nosotros tenemos muchas dificultades. Primeramente, no contamos con una carretera. Segundo, no tenemos luz, una conexión donde pueda de repente la conservadora esté pendiente a la conexión. Solamente estamos manejando con panel solar nuestra conservadora, y en la conservadora están las vacunas, los biológicos para ser administrado a los niños. Otro de nuestros problemas es el traslado de pacientes, ya sea en una urgencia o emergencia. Para ser trasladado a los pacientes tenemos que llevarlo en Chacana. Un aproximado de 6 horas de caminata está hacia el río. Y otros servicios, electrificación cero. No tenemos, como ustedes que han constatado. Y parte agricultura, poco aquí sembramos, tenemos espacios, la gente se dedica a la agricultura y la ganadería, pero por el acceso que es difícil para llevarlos, solamente siembran para el consumo.
Asimismo, los docentes igual tarde llegan a esta parte. Necesitamos docentes para el colegio de Mollibamba, de Chupón, nos falta. Y cada año sufrimos, hasta abril, mayo, junio están completando los docentes. Entonces quisiéramos que este año el gobierno o las entidades correspondientes nos pueden atender a tiempo. Señor ingeniero, tarpucunico, frutata, mango, palta, plátano, firiaman mi caru talyoxinico, iskay punchao purita, yaja tawa punchao pinam kuti gamunico yoxispaico pas, pero bien dico apanico malaura con minapting mi hinachay pitachtanico manam malauras kata karumams bindico ita atenico chu ingeniero. Tubuh cang urkus kalyam yaku iko China latam señor ingeniero tomaniku pararam timpas tunyerong rai hakun inap timpas kuncu aku tutumachkan iku jai kunang muai ko unghung enferma ko pusta ko naman salud ko samanta pas pusta jai ko kang me pero manam khala ikipas kachu ima pas nisyo grave accidente pasaruan ko inap ting señor ingeniero mai mi carretera pa punta carretera pa kasfang mang mi llapa runa kuna puramente demora wantu pichakana. Nos encontramos acá en la comunidad Belén Chapi. Bueno, hemos recorrido 4 días para llegar a esta comunidad. Nos encontramos con las autoridades quienes me están mostrando su capacidad productiva. Acá la necesidad básica es los medios de comunicación, la carretera. Y no tienen acceso y es la dificultad que ellos tienen. Todos ellos reclaman su carretera. Entonces solicitamos a la entidad correspondiente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a Provías descentralizado, que nos pueden apoyar para que se pueda realizar, si alguna vez el sueño de este pueblo pueda cumplirse, pues tener una carretera. En Oronjoy no hay agua ni desagüe, mucho menos luz eléctrica. No hay obras en construcción. Los pobladores exigen a sus autoridades regionales, nacionales y provinciales la atención inmediata, toda vez que no cuentan con las condiciones mínimas de salud, educación y oportunidades de desarrollo. Oronjoy espera una mirada de sus autoridades, como un hijo que clama la atención y la protección de sus padres. Oronjoy aspira a ser cuna de paz y progreso.